Estamos de regreso ya en la emisión sabatina de Línea Directa y recibimos con mucho gusto esta mañana en el estudio en Línea Directa en Culiacán Ana Valeria Calvo. Es profesora del Tecnológico de Monterrey y es especialista. En su doctorado se está especializando en el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Ana Valeria? Muy buenos días. Gracias por estar aquí sobre todo. No, hombre, muchísimas gracias, Axel, por la invitación. Aquí yo encantada de compartirles un poquito sobre este tema que me apasiona. Pues mira, tenemos como muchas preguntas también. Si ustedes que nos escuchan, que nos están siguiendo en las redes sociales, tienen alguna pregunta, con mucho gusto la recibimos. Sobre todo cuestiones que nos impactan más, como el tema de los celulares, las computadoras. Pero antes de eso, rapidito, que podamos entender así brevemente, no sé si sea complicado explicarlo en cuestión de pocos minutos. ¿Qué es la inteligencia artificial, Ana Valeria? Sin problema, mira, la inteligencia artificial prácticamente es un software el cual va aprendiendo. Básicamente esa es la diferencia de los softwares que teníamos antes, donde teníamos algoritmos que funcionaban con funciones. Es decir, nosotros le decíamos a un software o a un programa computacional, para entender un poquito más esto, tú haces esto si esto sucede. Le dábamos como comandos. Ahora no es necesario que le demos esos comandos tan específicos, porque va aprendiendo con las interacciones. Entonces es autónomo. Eso sería como la descripción más fácil de visualizar de lo que es la inteligencia artificial. Muy bien. Es interesante porque es darle de alguna manera un impulso a todos estos conocimientos que se van almacenando y que van haciendo una copia de nosotros mismos. Claro, claro que sí, mira, cuando nosotros hablamos de eso, y es un tema que a lo mejor nos puede generar un poco de miedo cuando hablamos, se genera una copia de nosotros mismos. La verdad es que lo que hace es que al ir aprendiendo va identificando patrones de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros le vamos compartiendo a esa inteligencia artificial, para después poder tomar estas decisiones y poder ayudarnos en la toma de decisiones, básicamente. Ana Valeria, preguntarte, en la semana tuvimos la oportunidad de estar en una clase magistral que impartiste en el Tecnológico de Monterrey, aquí en Culiacán, y me pareció muy interesante la explicación que dabas, esta pregunta que lanzabas, cuestionamiento, de cómo en ocasiones, y sí nos pasa, nos adivina el pensamiento, el celular. Y tú decías, es muy común y muy sencillo y nadie lo ve raro cuando tú lo pones en Google, en un buscador, y de pronto todo es sobre eso, ¿no? Todo, las recomendaciones, la publicidad es sobre eso. Bueno, no es tan raro. A veces solamente platicas con tus amigos de un tema, no lo escribes, y el celular de inmediato ya te lo empieza a mostrar. Pero a veces que solo lo piensas y el celular de pronto ya, si de pronto yo digo, estoy muy cansado, se me antoja irme de vacaciones, y de pronto el celular ya te empieza a mostrar boletos de avión, hoteles para reservar. ¿Por qué pasa esto, Ana Valeria? Sí, justo. Y fíjate que me gusta a mí mucho dar este ejemplo porque creo que ayuda mucho a identificar la naturaleza de la inteligencia artificial, entenderla mejor. Y yo siempre les digo de antemano, la explicación o les va a ayudar a que tengan menos miedo o les va a dar más miedo, ¿no? Entonces, de antemano, una disculpa si es su caso, pero miren, vamos entendiéndolo y me gusta mucho poner este ejemplo. Pensemos en la inteligencia artificial y aislemos esta palabra inteligencia. Nosotros como seres humanos somos inteligentes, ¿cierto? Entonces, desde que nacemos, nosotros ya tenemos cierta inteligencia, ¿sí? Entonces nosotros vamos creciendo y vamos adquiriendo más inteligencia a través del mundo que nos rodea. ¿Cómo nosotros identificamos o aprendemos comportamientos, formas de solucionar las cosas? A través de estímulos. ¿Cómo adquirimos los estímulos? A través de nuestros 5 sentidos. ¿Sí? O sea, yo de chiquito sé que no debo de tocar la estufa caliente, pero porque en algún momento la toqué y me quemé, ¿cierto? Entonces, así es como nosotros vamos desarrollando la inteligencia. La inteligencia artificial funciona igual. Va aprendiendo a través de estímulos. Pero entonces decimos, bueno, la inteligencia artificial no tiene 5 sentidos. Es un software que está por ahí en la nube que no estamos viendo. Pero sí tiene, aunque no tiene olfato, aunque no tiene tacto, aunque no tiene gusto, sí tiene algunos o los equivalentes a 2 de los sentidos más importantes para nosotros, que son la vista y el audio,
¿sí? Entonces, la inteligencia artificial que está con nosotros todo el tiempo, a lo mejor lo vemos como algo muy lejano, algo que la tienen grandes corporaciones. Pero La verdad está en nuestras aquí. manos. En nuestras manos el 80% del día lo traemos con nosotros. Si tenemos un teléfono inteligente, tenemos inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que como un bebé ya trae precargados algunos conocimientos, va aprendiendo también a través de estímulos. Y aquí la gran noticia, para entender por qué a veces nos adivina el pensamiento, es justamente porque va recibiendo los mismos estímulos que nosotros. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Ahorita el ejemplo que ponías de lo del viaje. Vamos a suponer que yo esa mañana me desperté y de repente me metí a Instagram a ver qué novedades había con mi familia y le voy dando para abajo y de repente me aparece una publicidad de una agencia de viajes y me aparece una foto padre de la playa. Me meto a historias, veo que alguno de mis conocidos anda en la playa y a lo mejor conscientemente yo no estoy recibiendo estos estímulos, pero se están quedando en mi cerebro, ¿sí? Más tarde a lo mejor vengo escuchando en el carro Línea Directa y entonces me sale una publicidad que dice que me vaya de viaje, que puedo meter a meses sin intereses mi viaje y a lo mejor yo tampoco le presté mucha atención, pero está ahí, ¿sí? El tema es que la inteligencia artificial, ese celular que yo traigo en la mano, está recibiendo los mismos estímulos que yo, ¿sí? Porque la mayoría de los estímulos los estoy viendo a través del celular. Y si mi celular está conectado con la computadora y con mi televisión y con mi tableta inteligente, está conectado por todas partes. Y entonces estoy viendo y estoy recibiendo los estímulos a través de esos dispositivos, pero al mismo tiempo esos dispositivos están recibiendo esos estímulos. Entonces, para el final del día, todos esos estímulos que yo inconscientemente recibí me llevan a una conclusión de decir, ay, cómo tengo ganas de ir a la playa, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, antes de que yo llegara a esa conclusión, o justo al mismo tiempo, me meto a mi dispositivo móvil y me aparece, vete a la playa. Y digo, no puede ser posible. O sea, ¿cómo es posible que el celular me esté diciendo lo que yo estoy pensando? O sea, ¿cómo puede ser tan directo decirme a la playa, vete ya en tus vacaciones? Y es cuando decimos, es que esta cosa es del diablo. Y nos da miedo. Pero si lo entendemos cómo funciona, creo que nos puede dar un poquito de miedo, o como les digo, más. Y luego decimos, es una señal del universo, pero resulta que todo está de alguna manera justificado y explicado tal y como lo mencionas claramente. Claro. Ahorita que dices da miedo, yo le preguntaba a una inteligencia artificial hace unos días, le preguntaba qué es una inteligencia artificial y le preguntaba si son peligrosas. La respuesta, te la voy a resumir, sí. Es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para mejorar nuestras vidas. Sí. Y en cuanto a si es peligrosa, me decía, puede representar riesgos si se utiliza de manera irresponsable o malintencionada, por ejemplo, para crear armas o para controlar a las personas. Ahora yo te lo pregunto a ti, sí. ¿Es peligrosa? Mira, como el caso de todas las tecnologías y todos estos cambios disruptivos tecnológicos, la inteligencia artificial no es peligrosa en sí misma. Es decir, no es que tenga un componente demoníaco la inteligencia artificial por el solo hecho de existir. Pero como todo, lo que creamos los seres humanos está relacionado con el uso que nosotros le damos. Entonces, como bien por ahí dice un tío de un superhéroe muy famoso, una gran responsabilidad, ¿sí? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exactamente. Entonces, este tipo de tecnologías nos dan mucho poder y esa es la realidad. Y la democratización de estas tecnologías, es decir, hacerlas accesibles a la población, a toda la población, como es el caso de estos, pues ChatGPT, todo este tipo de tecnologías que han acercado mucho algo que considerábamos de las grandes corporaciones o de industrias tecnológicas, pues lo ha acercado a personas que tienen buenas intenciones, pero pues lamentablemente también lo acerca a personas que no las tienen. En este sentido es importante entender que como todas las tecnologías tienen que tener regulaciones. Entonces, en la medida en la que se siga regulando las tecnologías, pues le bajamos un poco el riesgo. ¿Qué pasa? Y uno de los miedos grandes también es al uso de la información y la privacidad. Eso está regulado.
¿sí? Que no nos dé miedo porque esto sí tiene sus legislaciones que lo protegen. Sin embargo, pues, como te comento, depende mucho de qué uso se le dé y pues ahorita que estamos en esta revolución, sí es importante entender que se debe de tratar con cuidado. Eh, Bien dicho, Ana Valeria. Y es que eso sucede prácticamente con todos los, digamos, innovaciones que ha hecho el ser humano. Un vehículo puede ser un gran instrumento o puede ser un arma mortal también si Exacto. no se le da un buen uso. Lo mismo con la inteligencia artificial. Pero preguntarte, y otra gran duda e inquietud que hay en este aspecto, ¿nos va a quitar el trabajo la inteligencia artificial? Mira, yo creo que esa es una de las preguntas más repetidas en el tema de inteligencia artificial. Creo que es válido el temor que tenemos ahorita. Creo que todas las grandes desarrollos tecnológicos han representado este temor. Pensemos en la revolución industrial simplemente. Cuando llegaron las máquinas a las maquiladoras, por ejemplo, y había este temor de me voy a quedar sin chamba, ¿no? Y ahorita pues no es de menos pensar también eso. El tema no es que nos vayamos a quedar sin chamba. El tema es que estamos viviendo un periodo de transición en el cual los trabajos van a evolucionar, ¿sí? Así como en aquel momento el trabajo manual migró a la operación de máquinas y entonces ahora yo tenía que aprender a, en lugar de hacer trabajo manual, a operar una máquina, ¿sí? En una maquiladora, por ejemplo, pasa lo mismo con la inteligencia artificial. No va a pasar de un día para otro. No tengamos el miedo de que el año que viene ya nos vamos a quedar sin trabajo todos. No, estamos en un periodo de transición que nos permite también crecer como sociedad y crecer intelectualmente también a nosotros. ¿Cuál es mi recomendación? Ahí sí, hay que prepararnos. Hay que por lo menos entender de qué manera puedo capitalizar los beneficios que me da la inteligencia artificial. Y, y- y muy interesante esto, o sea, van a evolucionar, digamos, los trabajos. Y ¿qué recomendación darías, aunque ya hablas un poco de que hay que entender la Sí. inteligencia artificial, pero esto tendrían que cambiar los planes de estudio? Por ejemplo, un ingeniero, ¿cómo tendría que cambiar su preparación? Porque ya, como dices, no es que lo vaya a hacer él de manera manual, sino o el futuro es cómo saber manejar este tipo de inteligencia. Creo que hacia allá va. Sí, hacia allá vamos justamente. Y fíjate que no es necesariamente cambiar por completo los planes de estudios. Es poco a poco ir incorporando el elemento del entendimiento de la inteligencia artificial y de qué manera lo podemos incorporar. Creo que un gran desacierto es ver a la inteligencia artificial como algo que es mejor evitar. Decir, por ejemplo, como profesores, hablando del ramo de la educación, yo que soy profesora, el decir, es que la vamos a bloquear y vamos a evitar que los alumnos la utilicen para todo. Obviamente va a depender. Hay competencias que sí requieren que los alumnos pues obviamente no utilicen inteligencia artificial, pero ver de qué manera la podemos ir incorporando porque si no nos va a ganar. Definitivamente. Y esto que mencionas de que nos va a ganar, yo tengo una duda y hay muchas personas que seguramente pues tendrán esa misma duda. ¿Qué pasa con los derechos de autor? De pronto para un ensayo, para un poema incluso, porque hace unos días le pedí también a esta inteligencia, hazme un poema. Y me escribió una frase muy bonita. Los trabajos académicos, ¿qué pasa con los derechos de autor? Incluso con las imágenes. Sí. ¿Dónde queda esa parte? Sí, creo que ese es un tema muy delicado que actualmente está en proceso de regulación, porque la realidad es que, y creo que esto lo hemos venido sintiendo, cuando autores, pintores, creadores de contenido dicen, es que yo no le puedo competir a una inteligencia artificial, porque a mí me toma hacer un cuadro meses y la inteligencia artificial lo hace en segundos. Creo que en este sentido, mi postura, como opinión personal, está en el sentido de que a lo mejor hay que separar todo aquel contenido que es hecho por inteligencia artificial, reconocer que es hecho por inteligencia artificial, no utilizarlo para nosotros darnos crédito, por ejemplo, porque eso sería pues estar mintiendo, pero creo que ahorita no podría ser posible mezclar entre lo que el humano hace versus lo que hace una inteligencia artificial, porque estamos hablando de dos ligas diferentes en el sentido de tiempo y en el sentido de capacidad de producción. Y por ejemplo, Ana Valeria, una inquietud que va en el mismo sentido a lo que preguntaba hace ratito, de si nos vamos a quedar sin trabajo o no. Yo
sostenido, digamos, en estos últimos meses, que se ha vuelto incluso tendencia este tema, que en mi opinión va a ser muy complicado, o al menos de momento, por ejemplo, que a través de la inteligencia artificial se haga periodismo, por ejemplo, en, digamos, la rama que yo ejerzo. ¿Por qué? Porque se necesita como mucha parte sensible, como mucha la parte emocional y de entender, digamos, las dificultades humanas, las emociones. Y no creo que de momento, por ejemplo, que es muy usual, el chat GPT, tenga como esa capacidad. Pero en comentarios informales, en pláticas, es como, de momento no. Ajá. Pero quizá más adelante desarrollen, digamos, este tipo de inteligencia artificial, esas emociones humanas. ¿Crees que pueda llegar un momento en el que algo así ocurra? La inteligencia artificial, por su naturaleza, no es capaz de generar emociones. Es capaz de imitar emociones. Eso es importante de entender. En este sentido, como es un tema de imitación y aprendizaje, sí puede aprender a imitarlas, ¿sí? Entonces, sí podemos pensar, y de hecho la tecnología existe. O sea, la tecnología está, lo que pasa es que no ha llegado todavía al ojo público. Pero una inteligencia artificial sí puede ya generar una imitación de empatía, una imitación de a lo mejor mostrar sentimientos, tristeza, sí puede hacerlo, ¿sí? Estoy de acuerdo en que va a ser muy difícil que suplante a una persona, porque siempre está el sentido de cercanía que buscamos los seres humanos todavía, con vernos reflejados en alguien que es igual a nosotros, de carne y hueso. E incluso si estamos hablando de un robot con forma humanoide, es muy difícil para nosotros como seres humanos generar ese vínculo emocional que actualmente podemos generar, pues, en el ramo del periodismo, con algún reportero, por ejemplo, con el que nos sentimos identificados, con algún locutor, con el que hemos estado varios años. Entonces, en este sentido, creo que va a ser muy difícil porque a final de cuentas es una imitación de las emociones. Es bien interesante esto porque justo en este momento acabo de hacer un experimento. Esta mañana, Axel no me dejará mentir, abrimos el noticiero hablando y escribiendo un poco acerca del tema del sol, ¿no? De la luz del sol y todo esto. Entonces le dije a esta inteligencia, hazme un poema. Te voy a leer un fragmento pequeño. El sol brilla en el cielo azul y las aves cantan con gran pasión. La vida es un regalo que debemos apreciar y disfrutar cada momento sin cesar. Así que vive, ríe y ama sin medida. Digo, dio en el blanco, o sea, me está conociendo tan bien esta inteligencia artificial que sabe dónde tocar, qué fibras tocar. Exacto. Es algo muy interesante y también da miedo, lo comentábamos hace un momento. Sí, claro, porque justo ahorita lo que mencionas es un componente clave de la inteligencia artificial, que va aprendiendo de tus formas. O sea, la inteligencia artificial que tú tienes por un lado y que va aprendiendo a través de los estímulos que recibe de ti, pues va aprendiendo cómo tú estructuras las oraciones, qué temas son los que a ti te interesan, para llegar justamente, como lo mencionas, justo al blanco. Y esto está muy relacionado con un tema que llevó a crecer a la inteligencia artificial en la búsqueda de generar esta empatía, el tema de la personalización, que se vuelve bien importante. ¿Cómo yo personalizo una experiencia para ti? Hablábamos desde el mundo de los negocios, porque eso viene del mundo de los negocios. Oye, ¿cómo personalizo la experiencia al consumidor? Pero luego migramos a las artes y es cómo personalizo la experiencia prácticamente de vida de esta persona, ¿no? Y entonces te hace recomendaciones. Por ejemplo, yo cada que me subo al carro en las mañanas, como ya sabe bien mi rutina, me pone actualmente 15 minutos al Tecnológico de Monterrey, porque ya sabe a dónde voy, claro. Yo no le tuve que poner. Entonces está personalizando mi experiencia de vida, la inteligencia artificial. De eso se trata. Preguntarte, nos mandan una pregunta que va, digamos, más o menos relacionado con el tema, no es exactamente inteligencia artificial, pero nos preguntan el tema de los mensajes de texto a través de las diversas plataformas, WhatsApp, Telegram. Nos preguntan, estos, aunque se borren, quedan en quedan registro de este tipo de mensajes, siempre son rastreables, o si los eliminas, quedan eliminados para siempre. Depende de la plataforma. Hay plataformas en las cuales sí se elimina para siempre, por ejemplo WhatsApp con su acuerdo de manejo de privacidad, si tú eliminas un mensaje se elimina para siempre. Hay otras plataformas que como su razón de ser es
recabar información y que nosotros mismos pusimos que aceptábamos, ¿no? Compartir esta información, se quedan almacenados en sus bases de datos. Ahí tenemos parte de la respuesta. Pues Ana Valeria, por cuestiones de tiempo, y la verdad, a mí me gustaría quedarme aquí media hora más, pero bueno, en radio es, digamos, nuestro enemigo. Y preguntarte, ahorita se me acaba de ocurrir, ¿tú crees, por ejemplo, que en algún futuro, en algunos años, hablando de quitarnos la chamba, en vez de un locutor de carne y hueso, pueda ser una máquina que esté conduciendo un programa? Sí puede ser. No necesariamente va a tener el mismo impacto, pero sí puede ser posible. Y no está tan lejos. Te digo, la tecnología ya existe, ya se puede hacer. Ahorita mismo ustedes lo mencionaban en la cápsula anterior de tecnología, ¿no? Esta misa que fue precedida por una inteligencia artificial. Ya está ahí. Ya pueden hacer este tipo de discursos, pueden incluso contestar llamadas, empatizar con las personas, pero... creo que son cuestiones de empatía y cómo nosotros conectamos con la gente, los que nos va a mantener en el trabajo. Antes de irnos, voy a ir más allá, porque lo vi en una serie de televisión muy famosa, que por cierto estrena capítulos en Netflix, Black Mirror. ¿Te podrías enamorar de una inteligencia artificial? Sí. Sí te podrías enamorar de una inteligencia artificial. Creo que en gustos los colores, y hay para todos. Creo que hay personas que se pueden enamorar de un ser inanimado. En este caso, pues al generar una conexión en nuestra búsqueda de ese apego con otro ser, ya en este caso, sí podría pasar. Interesante. Hay una película, de hecho, también... Sí. Hair. Sí, que se enamora de un celular, ¿no? Sí, exacto, de una inteligencia artificial, justamente. Pues creo que todos nos enamoraríamos de Scarlett Johansson, ¿no? Hablando por el celular, pero sí, creo que sí puede pasar, como es factible que las personas se enamoren de varias cosas. Le agradecemos mucho a Ana Valeria por estos minutos, la verdad, por esta plática tan interesante, la primera de muchas, y esperamos en próximas ocasiones seguir platicando. Con mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias, es Ana Valeria Calvo, profesora del Tecnológico de Monterrey. Su doctorado está especializado en inteligencia artificial, así que no se asusten si les adivina el pensamiento de esos teléfonos, así están creados, podemos decir, una suerte de imitación también del cerebro humano. Es lo que nos comentabas hace unos días. Gracias, Ana Valeria Calvo. Las 8:34, salimos a la pausa, volvemos con mucho más. Conecta